¿Alguna vez ha mirado al cielo nocturno y se ha preguntado si realmente estamos solos en el universo? Durante décadas, los informes sobre avistamientos de ovnis y encuentros extraños han alimentado las especulaciones sobre la vida extraterrestre. Es que mucha gente cree haber visto algo en el cielo. De hecho, 60% de los estadounidenses. Pero, ¿y si hubiera algo más que imágenes granuladas y fotografías borrosas? Este vídeo explora evidencias que algunos consideran pruebas innegables de la presencia alienígena. Desde documentos gubernamentales hasta testimonios de testigos presenciales, nos sumergiremos en el mundo de los ovnis y nos haremos la pregunta: ¿estamos preparados para aceptar la posibilidad de que no estamos solos? Incidente ovni en el bosque de Rendlesham, apodado el Roswell británico. El incidente ovni del bosque de Rendlesham de 1980 sigue siendo uno de los casos más intrigantes y mejor documentados de fenómenos aéreos inexplicables en el Reino Unido. A diferencia de las imágenes granuladas y los rumores susurrados que suelen rodear los avistamientos de ovnis, este suceso se desarrolló en una base militar legítima con personal entrenado como testigos. El drama comenzó una fría noche de diciembre de 1980. Eran poco más de las 3 de la madrugada, cuando 2 estadounidenses, militares de las fuerzas aéreas estacionados en la cercana base RAF Woodbridge, ojos adaptándose a la oscuridad, se vieron sorprendidos por un destello de luz que surcaba el cielo. Según su informe oficial, la luz descendió rápidamente hacia Bosque de Rendlesham. Incapaz de ignorar la posibilidad de un avión derribado, los militares, junto con personal de seguridad, se adentraron en el denso bosque para investigar. A medida que se adentraban en los árboles, sus linternas atravesaban la oscura maleza, revelando una visión aún más desconcertante. Un objeto metálico, como nunca habían visto, revoloteaba entre los árboles. Latía con una luz de otro mundo, aparentemente desafiando las leyes de la física, mientras se movía con una agilidad inesperada. Los militares, entrenados y preparados para muchos escenarios, se quedaron sin habla. ¿Habían tropezado con una nave alienígena estrellada? La noticia del avistamiento se difundió rápidamente, llegando a las autoridades locales que llegaron poco después. Sin embargo, su búsqueda no arrojó ninguna señal del objeto que los militares describieron. La única luz visible en el cielo nocturno era el haz fijo del faro de Orfordness, que era un punto de referencia familiar en la costa distante. Y surgió otro detalle curioso. En una inspección más cercana, los agentes encontraron marcas extrañas en el suelo cerca del lugar del avistamiento. Estas muescas, a diferencia de las huellas de animales que habían encontrado, profundizó el misterio. Días después, otro grupo de militares se aventuró de nuevo en el bosque. Esta vez, su atención fue captada por un fenómeno totalmente distinto. En lo alto del cielo nocturno, informaron haber visto 3 luces brillantes que superaban con creces el parpadeo habitual de las estrellas. Las luces se movían de forma errática, diferente a cualquier aeronave con la que estuvieran familiarizados. También permanecieron visibles durante horas, colgando silenciosamente en la oscuridad. El incidente del bosque de Rendlesham ha seguido suscitando debate durante décadas. Los astrónomos y otros investigadores han intentado explicar los avistamientos como fenómenos naturales, estrellas brillantes confundidas con objetos que caen, y la actividad animal responsables de las marcas del suelo. Sin embargo, los militares que presenciaron los hechos de primera mano se han mantenido firmes en sus relatos. Insisten en que lo que vieron aquella noche de diciembre de 1980 no se parecía a nada que hubieran visto antes. Algo mucho más allá de lo ordinario. La fotografía de Salem. 3 de agosto, 1952. Amaneció como cualquier otro día en Salem, Massachusetts. La ciudad, impregnada de historia y susurros de lo sobrenatural, parecía seguir con su actividad habitual. Sin embargo, en esta mañana en particular, los tranquilos cielos de Salem estaban a punto de verse alterados por un acontecimiento que desataría el debate y la intriga durante décadas. Shell Alpert, fotógrafo de la Guardia Costera destinado en la estación aérea de la Guardia Costera de Salem, se encontró ante un espectáculo desconcertante que le produjo una sacudida. 4 objetos, diferente a todo lo que había presenciado antes,
se cernían serenamente sobre Winter Island y Cat Cove. No eran los típicos aviones o pájaros. Emitían un brillo de otro mundo que cautivó la atención de Alpert. El instinto se impone. Alpert hizo lo que haría cualquier observador curioso y responsable. Cogió su cámara. A través del objetivo, capturó lo que se convertiría en una fotografía que aún hoy sigue desconcertando y suscitando debates. La imagen resultante mostraba los 4 objetos no identificados sobre el claro lienzo azul del cielo. Los detalles de los objetos eran algo borrosos, pero su presencia era innegable. La noticia de la fotografía corrió como la pólvora, desatando una tormenta de especulaciones. ¿Era una imagen genuina de visitantes extraterrestres o algo más mundano? Mientras que algunas explicaciones se centraron en un origen más terrenal de los objetos, quizás globos meteorológicos o aviones experimentales, otros estaban convencidos de ser testigos de una visita alienígena. La fotografía resonaba con una tendencia creciente en la década de 1950, un periodo marcado por un aumento de los avistamientos de ovnis en todo el mundo. La fotografía de Salem pasó a formar parte de este fenómeno más amplio. Sin embargo, el escepticismo no tardó en aparecer. Los críticos señalaron la posibilidad de que los objetos de la fotografía fueran simples reflejos o destellos del objetivo causados por la cámara o la ventana, a través de la cual se tomó la fotografía. La falta de más información sobre el avistamiento y la propia fotografía no hicieron sino avivar el debate. A pesar de la polémica, la fotografía de Salem sigue siendo una pieza intrigante de la historia ovni. El incidente de Kinross. Si pensabas que los encuentros cercanos con objetos no identificados estaban relegados a las películas de ciencia ficción, piénsalo otra vez. En noviembre de 1953, un encuentro real se desarrolló sobre la vasta extensión de los Grandes Lagos, difuminando los límites entre la realidad y lo extraordinario. Todo empezó con una alarma sonora en una estación de radar de Michigan. Operadores de radio, encargado de salvaguardar el espacio aéreo restringido fronterizo entre Estados Unidos y Canadá, detectó un pitido. Las implicaciones eran claras. Algo no autorizado estaba donde no debía. Tomar medidas inmediatas. Los oficiales de la base aérea de Kinross enviaron un avión de combate para investigar el objetivo no identificado. El piloto, junto a su operador de radar, surcaron los cielos para identificar e interceptar el objeto desconocido. Desde el suelo, los controladores aéreos seguían la situación con la respiración contenida. En sus pantallas de radar, fueron testigos del desarrollo de un tenso juego del gato y el ratón. La mancha que representaba el avión de combate acortaba constantemente la distancia que le separaba del objeto no identificado. En el suelo, los controladores observaron con incredulidad cómo los 2 puntos de la pantalla se acercaban cada vez más. Entonces, en una escena que parecía sacada de una película, los blips parecían fundirse en uno solo. Un grito ahogado resonó en la sala de control. ¿Habían chocado las 2 embarcaciones? ¿Estaban presenciando una catástrofe aérea? Sin embargo, la historia no acabó ahí. El blip fusionado, desafiando toda lógica, continuó moviéndose, no hacia el espacio aéreo americano, sino más profundamente en territorio canadiense. El avión de combate, por otro lado, simplemente desapareció del radar. Las llamadas por radio al piloto y a su tripulación no obtuvieron respuesta. Se puso en marcha una frenética operación de búsqueda y rescate, con las autoridades canadienses uniéndose al esfuerzo. Pero sus esfuerzos se toparon con una realidad descorazonadora. Nunca se encontró rastro del avión de combate desaparecido ni de su tripulación. La vasta extensión de los Grandes Lagos no ofrecía ninguna pista. No hay restos, sin respuestas. El incidente de Kinross, como llegó a conocerse, desató una tormenta de especulaciones. Algunos susurraron que una avería hizo que el caza se estrellara, mientras que otros sostenían la descabellada idea de que el avión Kinross había sido engullido por la nave no identificada, que luego simplemente desapareció sin dejar rastro. Hasta hoy, el incidente de Kinross sigue siendo un misterio sin resolver. Secuestrado por extraterrestres en Wyoming. Las historias de personas abducidas por extraterrestres parecen sacadas de una película. Luces brillantes, seres extraños y una pérdida total de tiempo. Pero en 1974, Carl Higdon, un cazador en Wyoming, tuvo una experiencia que alteraría su vida para siempre.
Todo empezó un día aparentemente normal en el Bosque Nacional de Medicine Bow. Carl estaba acechando a su presa. Un alce a través del denso bosque. Alineó el tiro, disparó su rifle, y ocurrió algo extraordinario. La bala parecía desafiar las leyes de la física, moviéndose a cámara lenta antes de desaparecer en la distancia. Confundido e intrigado, Carl se aventuró a recuperar su bala. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras una sensación inquietante le invadía al girarse. Una visión sacada directamente de la ciencia ficción se encontró con sus ojos. Se alzaba sobre él una figura humanoide de más de 2 metros de altura. Este ser no se parecía a nada que Carl hubiera visto antes. Estaba vestida de oscuro y llevaba un cinturón ancho adornado con un símbolo peculiar. Una estrella de 6 puntas con un emblema amarillo en el centro. La figura poseía rasgos inquietantes: pelo liso desafiando la gravedad, ausencia de cejas y piernas extrañamente arqueadas. Sus largos brazos terminaban en apéndices que, más que manos, parecían varillas metálicas. El encuentro tomó un cariz aún más extraño cuando el ser habló. Su voz carecía de emoción y era monótona. Le preguntó si tenía hambre y le ofreció 4 pastillas. Afirmaba que consumiendo solo uno se quitaba el hambre durante 4 días. Sin previo aviso, el humanoide señaló a Carl. En un abrir y cerrar de ojos, se encontró atrapado dentro de un dispositivo cilíndrico transparente, la cabeza enfundada en un casco. 2 figuras más se materializaron, llevando los 5 alces que Carl había cazado anteriormente. Pero algo estaba mal. Los alces estaban rígidos y congelados en un estado antinatural. Los seres, a través de una forma de comunicación telepática, le informaron de su intención de llevarlo a su planeta natal, que estaba a 163,000 años luz. El viaje, afirmó, ocurrió instantáneamente en un destello cegador. Al llegar, describió un paisaje dominado por imponentes estructuras similares a la aguja espacial de Seattle y bañado por el inclemente resplandor de un sol intensamente ardiente. Lo siguiente que supo, Carl se encontró de nuevo en el parque Medicine Bow, desorientado y agitado. Habían pasado inexplicablemente 2 horas y media. Su camión, que había dejado cerca del coto de caza, no aparecía por ninguna parte. Tropezando en la oscuridad, finalmente lo encontró a 3 millas de distancia. Agotado, Carl se dirigió a la radio más cercana y se puso en contacto con el sheriff local. Cuando lo encontraron cerca de medianoche, estaba destrozado, balbuceando sobre ser secuestrado y su alce robado. Después fue llevado al hospital local para su evaluación. Surgieron una serie de anomalías médicas desconcertantes. Los médicos descubrieron que sus niveles de vitaminas se habían disparado inexplicablemente. Quizás aún más desconcertante, las radiografías revelaron sus pulmones, antes plagado de cicatrices de tuberculosis. Estaban ahora completamente despejadas. Como para corroborar la historia de Higdon, su esposa y otros 2 testigos declararon haber visto extrañas luces verdes y rojas que surcaban el cielo la noche de su presunto secuestro. El incidente de Carl Higdon sigue siendo un enigma. Un caso que sigue alimentando el debate y la intriga, difuminando la línea entre la realidad y el reino de lo fantástico. El inolvidable encuentro ovni del reverendo Gill. En 1959, surgió un informe que provocó escalofríos entre los entusiastas de los extraterrestres. Este informe fue un relato de primera mano del reverendo William Booth Gill, misionero anglicano destinado en Papúa Nueva Guinea. Todo comenzó un día aparentemente normal, cuando el reverendo Gill observó un espectáculo peculiar en el cielo. Un objeto brillante que desafiaba toda explicación. No era el único que lo observaba. Unos 30 testigos más, presumiblemente compañeros de misión o aldeanos, compartió su mirada. El reverendo, un hombre de fe y naturaleza meticulosa, decidió pasar a la acción. Pasó las 4 horas siguientes documentando los movimientos del objeto, tomando notas mientras la luz bailaba en el cielo. El espectáculo inicial fue suficientemente cautivador, pero el acontecimiento dio un giro extraño al cabo de unos 45 minutos. El objeto brillante, a la que el reverendo Gill se refirió más tarde como una nave nodriza, desapareció brevemente, solo para reaparecer más tarde. Esta vez, no estaba solo. 3 objetos más pequeños, aparentemente atado al más grande, acompañó su regreso.
El cielo nocturno se había transformado en una escena sacada directamente de la ciencia ficción. El espectáculo se intensificó cuando la nave nodriza emitió un haz de luz azul de otro mundo. La luz se hizo más intensa, y la nave descendió. Bajó lo suficiente como para que el reverendo Gill viera claramente 4 figuras de pie encima de la embarcación. No eran vagas, contornos sombríos, los describió como figuras alienígenas. Cuando empezó a llover, la nave más grande y sus compañeros más pequeños finalmente se retiraron de la vista. La noche siguiente, sin embargo, regresaron. La nave nodriza reapareció, y las 4 figuras volvieron a ser visibles. Esta vez, levantaron sus apéndices en un gesto que el reverendo Gill interpretó como un saludo. Sin dudarlo, le devolvió el saludo. La credibilidad del testigo, una figura religiosa respetada, obligó al gobierno australiano a tomarse en serio el incidente. Iniciaron una investigación oficial, sin duda con la esperanza de desentrañar el misterio. Su conclusión, sin embargo, ofreció una explicación más convencional. Es probable que el fenómeno tuviera un origen natural, y las formas humanas percibidas podrían atribuirse a variaciones en las formaciones de nubes. Mientras que una explicación diplomática dejaba bastante que desear, particularmente para aquellos que creyeron el relato del reverendo Gill. Al reverendo no le convenció la explicación oficial. Se aferró a su creencia de que había presenciado algo extraordinario. Este encuentro, creía, fue un momento crucial en su vida. Dedicó gran parte de los años que le quedaban a compartir su historia, escribir una guía basada en sus experiencias, asegurándose de que su encuentro con lo desconocido no se olvidaría fácilmente. Encuentros con astronautas. Cuando se trata de avistamientos de ovnis, se da cierto peso a los informes de los astronautas, los hombres y mujeres que se han aventurado más allá de nuestra atmósfera y han contemplado la inmensidad del espacio. Estos son, después de todo, personas altamente cualificadas y con gran experiencia en la observación de objetos celestes. Interesante, un puñado de astronautas han relatado sus propios encuentros con ovnis, echando leña al fuego del debate extraterrestre. Entre ellos está Edgar Mitchell, piloto del módulo lunar en el Apollo 14. Mitchell ha hablado abiertamente de su creencia en la inteligencia extraterrestre e incluso del conocimiento de su existencia por parte del gobierno. Del mismo modo, Cady Coleman, veterano de 5 misiones espaciales, ha relatado experiencias que algunos interpretan como posibles avistamientos de ovnis. Dr. Brian O'Leary, antiguo científico astronauta de la NASA, añade otra capa a la conversación. No solo ha informado de sus propios encuentros con ovnis, pero también ha sido un firme defensor de la apertura con respecto a posibles contactos extraterrestres. Tal vez la historia más conocida de un ovni astronauta sea la de Buzz Aldrin, la segunda persona en pisar la Luna durante la misión Apollo 11. Aldrin ha descrito una experiencia en la que él y sus compañeros de tripulación observaron un objeto no identificado volando junto a su nave espacial. Inicialmente, creían que podría ser la etapa descartada del cohete Saturno Vive, una explicación lógica teniendo en cuenta la secuencia de la misión. Sin embargo, su teoría fue rápidamente desmentida por el control de la misión, que confirmó que el objeto estaba a 6.000 millas de distancia. Este detalle añade una capa de misterio al relato de Aldrin, dejando espacio para la interpretación y la especulación. Los informes de estos astronautas, sin ofrecer pruebas definitivas de vida extraterrestre, dan cierta credibilidad al fenómeno ovni. Sus relatos siguen suscitando debate e intriga, dejando la pregunta en el aire. ¿Estamos realmente solos en el universo? El alienígena metálico. Los primeros avistamientos de ovnis estuvieron dominados por informes de encuentros con extraños seres humanoides. Sin embargo, en 1973, la narrativa pareció dar un giro. En ese año, un jefe de policía de un pequeño pueblo llamado Jeff Greenhow se encontró en el centro de un extraño incidente. Todo empezó con una llamada telefónica. Una mujer frenética informó haber visto luces extrañas descender y aterrizar cerca del pueblo. Siempre el funcionario responsable, Greenhow decidió investigar. Antes de partir, cogió su cámara y su arma reglamentaria. Al llegar al lugar denunciado, Greenhow no encontró nada fuera de lo común bajo el manto de la noche. Todavía, como agente de policía, se mantuvo cauteloso. Optó por tomar un camino de tierra cerca del lugar de aterrizaje,
sus faros cortando la oscuridad. De repente, los rayos iluminaron una figura que caminaba de forma inusual, manera casi antinatural. La preocupación cruzó la mente de Greenhow. Tal vez el individuo estaba herido y necesitaba ayuda. Detuvo su vehículo junto a la figura. Obtener una visión más clara. Lo que vio le produjo una sacudida. La figura vestía un traje metálico, un material extraño que parecía emitir un brillo de otro mundo. Esto no era un humano. Era algo totalmente distinto. Greenhow intentó entonces la comunicación. Gritó, preguntando por el bienestar de la figura, pero no hubo respuesta. Ante lo inesperado, Greenhow cogió entonces su cámara y empezó a hacer fotos. El flash de la cámara pareció provocar una reacción. La figura metálica, como sobresaltada, se adentró bruscamente en la noche, desapareciendo con una ráfaga de lo que Greenhow describió como velocidad inhumana. El encuentro le dejó conmocionado pero decidido. Había documentado algo extraordinario, algo inexplicable. Las fotografías que Greenhow capturó aquella noche se convertirían en una pieza central del caso. Los expertos los examinaron, escudriñando cada detalle. Su veredicto fue que las fotos eran auténticas. Durante el proceso de examen surgió un detalle aún más intrigante. Los negativos contenían imágenes tenues de formas parecidas a objetos voladores no identificados, objetos no visibles en las impresiones reveladas. Desafortunadamente para Greenhow, informar de un encuentro tan extraordinario tuvo un alto coste. Los cínicos de la comunidad tacharon su historia de mera broma, una invención inventada por aburrimiento. La misteriosa mujer que le había alertado inicialmente seguía sin ser identificada, alimentando aún más las llamas de la duda. Las consecuencias fueron rápidas y devastadoras. Fue despedido de su trabajo, su matrimonio se desmoronó, y su casa fue destruida en un misterioso incendio. A pesar del peaje personal, Greenhow se mantuvo firme en su historia. Siguió vigilando a su comunidad, marcado para siempre por el encuentro con la figura metálica y la pregunta persistente, ¿qué ocurrió realmente en aquella noche oscura? La verdad, como se suele decir, podría estar ahí fuera, pero para el jefe Greenhow, la experiencia tuvo un alto precio. Ahora es el momento de la elección del suscriptor de hoy. ¿Querías ver si hay alguna prueba de extraterrestres ahí fuera? Y bien, algunas personas en la web oscura seguro que piensan que lo tienen. Esta imagen, que se dice que se ha encontrado en la web oscura, es supuestamente una foto de un ser extraterrestre. La foto, circulando bajo el titular, ¡atención! Fotos de extraterrestres encontradas en la web oscura demuestran su existencia. Muestra la cabeza y los hombros de una figura humanoide con grandes ojos negros y piel lisa y sin vello. La imagen es granulada, borrosa y francamente un poco espeluznante. Por supuesto, no hay forma de verificar la autenticidad de esta imagen. Podría ser un engaño, un ingenioso trabajo de Photoshop, o incluso un disfraz. Pero eso no significa que no sea interesante verlo. ¿Qué le parece? ¿Cambia esta imagen su opinión sobre la posibilidad de vida extraterrestre? Háganoslo saber en los comentarios. Extraños avistamientos en Washington, D.C. El verano de 1952 marcó el comienzo de una oleada de avistamientos que quedaría grabada para siempre en la historia de los ovnis. Todo comenzó el 19º en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, que entonces se conocía como Aeropuerto Nacional de Washington. Los controladores aéreos fueron testigos de algo inquietante. Sus pantallas de radar, normalmente un despliegue previsible de tráfico aéreo programado, parpadeaba con parpadeos inesperados. No se trataba de vuelos comerciales rutinarios ni de aviones militares que siguieran rutas de vuelo establecidas. Eran algo totalmente distinto. Los objetos detectados por el radar se movían a velocidades que desafiaban toda explicación. En un momento aparecían en la pantalla y, en un abrir y cerrar de ojos, desaparecían o cambiaban bruscamente de rumbo. Este movimiento errático los hacía imposibles de rastrear mediante la tecnología de radar convencional. Los controladores, comprensiblemente alarmados, contactaron con sus superiores. La noticia del avión no identificado se difundió rápidamente por los canales militares, agravando la situación. El fin de semana siguiente, el fenómeno se intensificó. Los relatos de testigos oculares empezaron a llegar de diversas fuentes. Ciudadanos de a pie, miembros de la tripulación de la aerolínea que se suponía debían centrarse en la seguridad del pasaje, e incluso personal militar entrenado. Todos informaron haber visto extrañas luces surcando el cielo nocturno.
No eran las típicas luces de avión. Tenlo en cuenta. Estas luces se movían con un erratismo y una velocidad que desafiaban la comprensión convencional. El gran volumen de informes, junto con los diversos antecedentes de los testigos, creó un frenesí nacional. Los periódicos anunciaban a bombo y platillo platillos volantes e invasiones alienígenas. La ansiedad se apoderó de la población, y los servicios de emergencia se vieron desbordados por las llamadas que informaban de avistamientos de ovnis. Ante una situación fuera de control, las fuerzas aéreas se sintieron obligadas a actuar. Decidieron celebrar una rueda de prensa, la mayor celebrada desde la Segunda Guerra Mundial. Este evento de alto nivel pretendía responder a las preocupaciones del público y explicar la misteriosa actividad en los cielos de DC. Sin embargo, la explicación ofrecida por el Ejército del Aire no satisfizo la curiosidad del público. Atribuyeron los avistamientos a una mezcla mundana de fenómenos celestes, estrellas, meteoritos, e incluso condiciones atmosféricas como inversiones de temperatura que podrían distorsionar las señales de radar. El Washington, D.C., el incidente OVNI de 1952 sigue siendo un acontecimiento histórico. La fascinación del público por lo inexplicable y los interrogantes sobre qué es lo inexplicable, si acaso, podría acechar en la vasta extensión del espacio. OVNI sobre el Monte Rainier. En 1947, los cielos del Monte Rainier, en Washington, se convirtieron en el escenario de un avistamiento que quedaría grabado para siempre en la historia de los ovnis. Dos pilotos de líneas aéreas comerciales con años de experiencia en la identificación de aeronaves fueron testigos de algo distinto a todo lo que habían visto antes. El relato que compartieron describía una serie de objetos en forma de disco que volaban a velocidades muy superiores a las conocidas hasta entonces. Al frente de la formación había un singular platillo mucho más grande, guiando un escuadrón de 4 más pequeños. Los pilotos observaron atónitos cómo el primer grupo se desvanecía en el horizonte, solo para ser reemplazado por otro grupo que aparece desde la dirección opuesta. Durante 15 minutos, los pilotos mantuvieron contacto visual con los extraños objetos. Un detalle especialmente digno de mención fue que la nave no convencional no dejó estelas de condensación, las delatoras vetas de vapor de agua condensado que suelen seguir a los aviones a reacción. A pesar de la naturaleza desconcertante del encuentro, los pilotos no informaron de acciones hostiles por parte de la supuesta nave alienígena. Uno de los pilotos ofreció una teoría. Sin dejar de reconocer que el objeto desafía toda explicación, propuso la posibilidad de que fueran aviones experimentales de última generación, desarrollados por el gobierno en una instalación. Esta explicación, aunque aparentemente plausible, no contribuyó a aplacar la sensación de asombro e intriga que rodeó el avistamiento. El otro piloto se mostró más abierto en su evaluación. No estaba seguro del origen o la finalidad de los objetos. Sin embargo, las detalladas descripciones proporcionadas por los pilotos se convirtieron en la piedra angular de los avistamientos de ovnis y alimentaron los debates sobre las visitas extraterrestres durante décadas. OVNI de Westall. Bajo el cielo despejado de Australia, el 6 de abril, 1966, una tranquila mañana en el Instituto Westall de Melbourne se vio interrumpida por algo extraordinario. Alrededor de las 11 de la mañana, lo ordinario dio paso a lo inexplicable cuando un objeto volador no identificado se materializó en el patio del colegio. Más de 200 estudiantes, junto con varios profesores, se convirtieron en testigos cautivados de este espectáculo. El OVNI, un espectáculo diferente a todo lo que habían visto antes, descendió del cielo y se cernió ominosamente sobre un campo cercano. Durante un periodo prolongado, se estima en unos 20 minutos, el objeto mantuvo su posición, un centinela silencioso bajo la atenta mirada de cientos de observadores perplejos. Las descripciones del ovni ofrecían una imagen vívida. Los testigos informaron que era de color gris metálico, nave en forma de platillo, y situaron su tamaño en aproximadamente el doble del de un coche familiar típico. La repentina aparición del ovni en un espacio aéreo controlado suscitó naturalmente interrogantes sobre su origen. Las autoridades se apresuraron a descartar cualquier explicación convencional. El tráfico aéreo comercial y privado estaba ausente de la zona en ese momento, y la Real Fuerza Aérea Australiana confirmó que no tenía aviones operando en las inmediaciones. Pronto surgieron explicaciones centradas en fenómenos terrestres.
Una teoría propuso que el objeto era simplemente un globo meteorológico. Era una explicación mundana que los testigos presenciales descartaron rápidamente. Sus relatos detallados y coherentes dejaban poco margen a un globo mal identificado. Los escépticos australianos, un grupo dedicado a las explicaciones racionales de los fenómenos paranormales, ofreció una teoría alternativa. El ovni podría haber sido un prototipo de nave militar, tal vez similar a los drogues de objetivo de nylon utilizados para los ejercicios de entrenamiento de la RAE-AF. Sin embargo, esta teoría también llegó a un callejón sin salida. La RAE-AF intervino para aclarar que no estaban realizando ningún ejercicio en ese espacio aéreo en el momento del avistamiento. El centenario incidente ovni de Corea. Esta vez, viajamos atrás en el tiempo, no a la era de los gases a reacción y las pantallas de radar, sino a una época muy alejada de nuestra comprensión moderna de los cielos. 22 de septiembre, 16:09. El escenario, provincia de Gangwon, una tranquila región de Corea. En este día en particular, se desarrolló una secuencia de acontecimientos que quedaría documentada en el registro histórico oficial de Corea, e implicó una oleada de avistamientos de objetos voladores no identificados. Los primeros informes surgieron de Goseong, una ciudad que bordea el Mar del Este. Entre las 9 y las 11 de la mañana, los testigos miraron hacia el cielo, asombrados. Describieron un espectáculo peculiar. Un objeto parecido a un halo o un lavabo, flotando serenamente contra el cielo. La noticia de este espectáculo celeste se difundió rápidamente, viajando de boca en boca a través de las unidas comunidades de la región. Los avistamientos no terminaron en Goseong. El fenómeno aéreo no identificado parecía dirigirse hacia el este, llegando al condado de Chuncheon alrededor de las 11 de la mañana. Toma. Las descripciones reflejaban las de Goseong, con testigos que proporcionan detalles sorprendentemente similares sobre el aspecto y el movimiento del objeto. A medida que avanzaba el día, los avistamientos alcanzaron un punto de innegable importancia. Los informes llegaron al condado de Yangyang, un lugar de importancia administrativa. Entre los testigos del fenómeno se encontraba Moon Wee Kim, un alto funcionario del gobierno. La posición social y de autoridad de Kim añadía peso a la situación. Era muy improbable que una figura tan respetada inventara una historia sobre un objeto no identificado en el cielo. El hecho de que estos avistamientos se produjeran siglos antes de la era de la comunicación generalizada, teléfonos, internet y las redes sociales, refuerza aún más su credibilidad. Esto hace que la posibilidad de una histeria masiva o de cuentas de imitadores sea muy poco probable. Así que, ¿qué fue lo que cautivó la atención de tantos, incluido un alto funcionario del gobierno? Aquel día de septiembre de 1609, la respuesta, por desgracia, sigue siendo un misterio perdido en el tiempo.